En la mañana de Eid, el primer ministro albanese y el ministro Burke estuvieron en la mezquita de la Kemba durante las oraciones. Los musulmanes comprensiblemente expresan su frustración y enojo. Está bien. Al gritar Gasen a los judíos muestran enojo. Cuando lanzan bombas incendiarias a restaurantes y tiendas judías, están enojados y molestos. Dado que muchos de ustedes, personas blancas aquí presentes, dicen que el inglés es su primer idioma, deberían saberlo. De hecho, ustedes sabrían lo que esto significa. O tal vez, o tal vez. Acabo de regresar de Pakistán después de ver a Miami. La inacción criminal de Australia ante el clima se siente profundamente allá. Debemos comenzar un proceso de reparaciones climáticas para los países del sur global. Reparaciones climáticas. ¿A quién les son leales estos cabrones? Ella quiere que las familias australianas comunes paguen a su AMI, que paguen a sus familiares en Pakistán como una reparación climática. Muy bien, gente. Decir que Anthony Albanese es el peor primer ministro de Australia no es exagerado. No exagero, ni solo intento expresar mi enojo y decepción por Anthony Albanese. Es mi análisis objetivo y no solo mío. Estaba escuchando a Peter Costello, para mí el mejor ministro de Hacienda moderno. Cuando estábamos viviendo durante su mandato, no nos dábamos cuenta de que en realidad estábamos viviendo una época dorada hasta que esa época se fue. Preparan a los australianos para la peor recesión económica en la historia de Australia, al menos en mi vida. ¿Y sabes quién manda? Izquierdistas. Nuestro gasto y deuda nacional están por las nubes. Al terminar el mandato de Peter Costello en 2007, Australia tenía superávit y sin deuda. 18 años después, tenemos casi $1 billón en deuda. Según lo poco que entiendo, dicen que este es el peor momento para la economía australiana, para Australia, punto. Y para empeorar las cosas, tenemos al peor primer ministro en la historia de Australia dirigiendo este país. Quizá antes, en 2010 o 2011, podíamos permitirnos un mal primer ministro como Anthony Albanese, pero ahora no. Está empeorando. Y no solo en lo económico, también en lo social. Él redobla la apuesta y afirma que Australia aumentó su población un 10% en solo los últimos 5 años por la inmigración. 10%, piénsalo un momento. Está bien. 10%. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué agravios culturales traen? ¿Sabes? Tienes hindúes contra sikhs, el movimiento khalistaní. Tienes hindúes contra musulmanes. Tienes musulmanes contra judíos. Todas estas personas están llegando. Los australianos comunes no tienen nada que ver con esas cosas. Y Anthony Albanese te manipula y te dice que estamos dando la bienvenida a todos estos resentimientos ajenos. Aceptamos disputas extranjeras a tu costa. Como dijo el primer ministro de Australia del Sur, ¿quién te limpiará el trasero si no traemos a estas personas? Mi mensaje para los votantes de One Nation es: ¿quién te va a dar de comer, a bañar y a limpiarte el trasero cuando tengas 90 años? ¿Verdad? De todos modos, la peor y más trágica y probablemente la parte graciosa de toda esta historia es que no importa cuánto Anthony Albanese se esfuerce, se humille por una comunidad en particular, igual no les cae bien. ¿Viste lo que le pasó en la mezquita de la Kemba? Sí. Unos días después, Mahirin Faruqi, también inmigrante de Pakistán como yo, pero muy distinta a mí. Ella es senadora. Un gran privilegio para una inmigrante. Ella llegó a Australia a los 30, yo a los 19. Ella tenía 30 años y ha estado en el Senado por más de 10 años. ¡Qué privilegio absoluto! Te han dado la oportunidad de representar a tu distrito o a tu gente en la cámara más alta del país, el Senado. Y ella no tiene nada que ofrecer más que quejarse de este país. Ella antes llamó a los australianos ustedes gente blanca. Como muchos de ustedes, los blancos que están aquí dicen que el inglés es su primer idioma, deberían saberlo. De hecho, ustedes sabrían lo que esto significa. O tal vez, o tal vez. Ella es senadora y posible líder o sublíder del Partido Verde. No estoy seguro, pero no importa. Irrelevante. De nuevo está la Alianza Verde y Comunista. Hacen lo mismo siempre y en todos lados. Yo también me confundí, no sé. Pensé que quizá ella es marxista porque él no es un pakistaní radical típico, pero aún así es pakistaní.
de Islamabad. Para los estándares pakistaníes son liberales. Sin embargo, esos agravios hacia el pueblo judío y colonizadores no desaparecen fácilmente. Escucha lo que dice de Anthony Albanese. En la mañana del Eid, el primer ministro albanese y el ministro Burke estuvieron en la mezquita de la Kemba durante las oraciones. Los musulmanes comprensiblemente expresan su frustración y enojo. Está bien. Cuando gritan gaseen a los judíos, están enojados. Lanzan bombas incendiarias a restaurantes y tiendas judías. Queman 4 ambulancias judías en Londres. Están enojados y molestos. Bueno, están enojados. Dicen, ¿dónde estaba su indignación cuando Israel cometía genocidio contra los gazatíes? Al menos no había judíos en esas ambulancias. Eso dicen. Siempre justifican a los beligerantes. Nunca se ven en el espejo. Te dije que tiene un lado gracioso. Ella le dice eso a Anthony Albanese, quien se desvive por ellos y les dio millones de dólares de los contribuyentes para reforzar la seguridad en sus mezquitas. ¿Por qué yo no tengo seguridad extra? Merezco un par de guardias de seguridad vigilándome las 24 horas, los 7 días de la semana, porque cierta comunidad pacífica suele amenazar a personas como yo. Pero no, estas personas necesitan más seguridad a costa de los contribuyentes. Está bien. Te lo mereces, Anthony Albanese. Reconoció el estado de Gaza. Recibió un agradecimiento personal de Hamas. Hamas dijo, bien hecho, muchas gracias, estás del lado correcto de la historia. Si su lado de la historia es el correcto, entonces yo no quiero estar en el lado correcto de la historia. Es comprensible que los musulmanes expresen frustración y enojo por la complicidad y la inacción del gobierno laborista ante el genocidio de Israel en Gaza. ¿Ves? Todo lo asocian al genocidio de Israel. Genocidio en Gaza. Así que ya sabes, podemos actuar igual aquí. Si este primer ministro tuviera agallas, diría, he hecho suficiente por su comunidad y aún así siguen así. ¿Saben qué? Váyanse al diablo. Pero él no haría eso porque para eso se necesitan agallas, amigos. Se necesitan agallas. Él tomó sus decisiones y ahora está pagando las consecuencias. De hecho, lo estoy disfrutando. El primer ministro salió rápidamente de la mezquita sin reconocer estos sentimientos. El primer ministro literalmente corrió por su vida. ¿Viste la espuma que salía de la boca de esas personas? Dios mío, no hay manera de complacer a estas personas. Te lo digo, no hay manera de complacerlas. Tienen una visión civilizatoria, ¿de acuerdo? Odian a los judíos, odian a Israel y también odian a Occidente. Sabes, después de los judíos irán por ti. Occidentales comunes. Esa es una visión civilizatoria. Y por eso Occidente necesita decir, está bien, ¿sabes? Te dimos un asiento en la mesa en igualdad de condiciones. Resulta que fue un error. Tienes tu propia forma de ver el mundo. ¿Quieres que Israel desaparezca? ¿Quieres que los judíos vuelvan a quedarse sin Estado? Y tienes tus propios sueños islámicos de conquista. Está bien, eso está perfectamente bien. Puedes mantener esas opiniones como lo han hecho durante los últimos 1400 años, pero vuelve a tus países y enfréntanos en el campo de batalla. Tenemos otra visión de la civilización. No creemos en sus formas de dirigir una sociedad. Pero de nuevo, como dije, necesitan líderes con agallas. Ignoró las críticas y mintió a los medios sobre por qué la gente lo estaba increpando. En Eid, el primer ministro repitió argumentos de extrema derecha para deslegitimar a quienes protestaban por su presencia en la mezquita y la complicidad laborista en el genocidio, asociándolos con extremismo. Ministro, ¿por qué el primer ministro mintió y engañó a los medios? Sí mintió. Lo minimizó diciendo que no fue grave ni pasó nada malo. Aunque había 30.000 personas, solo unas pocas personas me abuchearon y están molestos porque prohibimos Hizb ut-Tahrir. Eso es lo que dijo. Dijo que están enojados porque prohibí una organización extremista islamista llamada Hizb ut-Tahrir. Por eso están molestos. Vi algunos de esos reportes y no son precisos. Había más de 30.000 personas en la Kemba hoy en la mañana. En su gran mayoría la recepción fue increíblemente positiva. Les cuento un poco más sobre Mariam Faruqi. Si creen que ella es especial, esperen a conocer a su hijo. Él también es bastante especial. Este es un tuit viejo. ¡Qué familia encantadora!, dice Drew Pavlov. Ella dijo, vete a la mierda, mira, este es su hijo. A los blancos los están jodiendo.
Sí, está pasando. Odian a Occidente, simplemente lo odian. Hay toda una generación de estos idiotas que crecieron odiando a Occidente por su pasado colonial. Y por cierto, también ponen a Australia en la misma categoría. Y cuando les preguntas, bueno, ¿a qué país colonizó Australia? Entonces dirían, oh, a los nativos de Australia, a la comunidad aborigen, ellos los colonizaron. Como si a estas personas realmente les importara la comunidad aborigen. No les importa a nadie más que su propia visión del mundo, aparte del Islam, incluso el llamado musulmán moderado. Por eso es difícil saber quién es buen o mal musulmán, por eso te lo repito. ¿Puedes definir qué es un buen musulmán y qué es un mal musulmán? Nos apegaremos a eso. ¿No es curioso? Nunca lo definen. Cuando ocurre algo malo dicen que hay buenos musulmanes, que no todos los musulmanes son así. Pero ¿quiénes son? Porque ahora mismo parece que un musulmán extremista jala el gatillo y el buen musulmán dice, bueno, si no cambias tu forma de ser, si no te sometes, si no nos dejas hacer estas cosas, entonces él va a jalar el gatillo. Esos dos están compinchados. Mira a esta gente blanca mediocre. Deberían estar en la basura, pero en vez de eso lo poseen todo y están en todas partes. Otra vez, enfoques comunistas. Por cierto, es bastante rica. Creo que tiene 4 o 5 propiedades de inversión. ¿Le ha ido bien a ella? Bien, como mencioné, ha sido senadora más de 10 años. Qué desagradecida. Totalmente desagradecida. Si los musulmanes no empiezan a dar la cara y a desmarcarse de esta gente, te advierto, se avecina una tormenta. Y ningún anti-Albertis va a salvarte. Ya lo he dicho antes. Kiestama y todos esos otros políticos de centro-izquierda van a sacrificar a los musulmanes en cuanto les sea insostenible defenderlos. Insostenible, ese es el criterio. ¿Crees que estos políticos van a apoyar a los musulmanes que en realidad no se han estado comportando tan bien? ¿Crees que los van a respaldar? No. Regresé de Pakistán tras visitar a Miami. La inacción criminal de Australia sobre el clima se siente profundamente. Hay que comenzar reparaciones climáticas para países del sur global. ¿Reparaciones climáticas? ¿A quiénes son leales? Ella quiere que las familias australianas comunes le paguen a su AMI, que le paguen a sus familiares en Pakistán como una reparación climática. ¡Dios mío! ¿A quiénes son leales? Ella no es senadora australiana, sino pakistaní. Sur global. Me recuerda a David Lammy, quien decía que Gran Bretaña debía pagar reparaciones a Jamaica. Como pueblo caribeño no vamos a olvidar nuestra historia. No solo queremos escuchar una disculpa, queremos reparación. Déjame decirte algo. Aunque Australia haya actuado mal con otro país hace décadas, mala suerte. Dependiendo de la gravedad del daño, lo investigaremos. Pero mi reacción instintiva no es culpar a Australia de inmediato. Simplemente no sería así, porque así no es como funcionan los países. Sí, si eres un activista izquierdista, woke y lunático, y te ahogas en el mar de tu superioridad moral queriendo mostrarle al mundo que, oye, mira, nosotros le hacemos esto a nuestro propio país. Responsabilizamos a nuestro propio país, pero en realidad terminan exigiendo a su país un estándar totalmente diferente al que exigen a nuestros enemigos. Siempre digo, ¿al régimen islámico le importan 2 cominos el derecho internacional? ¿Les importó el derecho internacional armar a Hamas, Hezbollah y Hutíes? No les importaba. ¿Por qué manipularnos para seguir el derecho internacional que ni funciona? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que vayamos al Consejo de Seguridad y digamos, oye, ¿podemos bombardear al régimen islámico? China y Rusia dirán que no lo hagamos. Ese es tu derecho internacional. De todos modos, ella es una persona terrible, terrible, terrible ser humano, una política terrible. No sé, pero espero que no vuelva a ganar. No entiendo quién vota por ella o gente así. Esto es una locura.